Muy bien, mis hermanitos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos sobre el calvinismo. Hemos estado estudiando ya por lo menos tres enseñanzas de ellos, ¿verdad? Sobre la depravación total, que el hombre es incapaz como pecador sin Cristo, incapaz de arrepentirse por sí mismo, incapaz de tener fe en Cristo como Salvador, incapaz de responder al llamado de Dios. Y hemos probado con la palabra de Dios que eso no es así, ¿verdad? Luego, en cuanto a la elección incondicional, también de que a unos Dios ha creado para que sean salvos y otros para que sean condenados. Eso no es así, esa es una monstruosidad de nuestro Dios. Él ha elegido a aquellos que ya Dios sabía anticipadamente que se arrepentirían y buscarían a Cristo como su Salvador personal. A eso se refiere en cuanto a eso de ser predestinados, ¿verdad? Luego también estudiamos sobre la expiación limitada. Es de que solamente para unos cuantos es la salvación. La sangre de Cristo no fue derramada para todos los pecadores, pero solamente para aquellos que ellos llaman los elegidos. Y la palabra de Dios enseña que la sangre de Cristo, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, fue comenzando con Adán, el primer hombre de la raza humana, hasta el último que existe aquí sobre la tierra. El Señor Jesús vino a pagar el precio que había que pagar para la salvación de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los niños, de todas las personas. Gloria al Señor por tan poderoso Salvador que tenemos. Amén. Y esta tarde o esta noche vamos a estudiar un poco sobre lo que ellos llaman la gracia irresistible. Y muy posiblemente podemos tener tiempo también para tratar sobre la preservación de los santos, ¿verdad? Ok. En cuanto a la gracia irresistible, o sea que el pecador, una vez que oiga el mensaje, el evangelio, o alguien le testifique de Cristo como Salvador, que si es elegido de Dios, pues él no podrá resistir y que definitivamente caerá a los pies de Cristo, se arrepentirá y va a ser salvo, porque no es posible que resista la gracia de Dios. Pero miremos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 51 en adelante. El libro de Hechos, capítulo 7, versos 51 en adelante. El diácono Esteban, uno de los 7 diáconos que habían elegido en la iglesia de Jerusalén, está dando un sermón, todo el capítulo 7 de Hechos. El Espíritu de Dios lo llenó de fuego, de fortaleza, y está nada más y nada menos que predicándole a todo el Sanedrín, a todos los 71 hombres que componen la escuela farisaica. Y ellos están oyéndole la predicación. Él ha hecho un recuento de todo atrás, desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, luego a Moisés, y luego cómo estaba predicho que el Señor Jesucristo iba a venir y que iba a ser crucificado, que iba a resucitar, que iba a ir al cielo, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador.
Pero mire lo que dice acá en el verso 51. Ya concluyendo él su sermón, le dice, duros de cerviz, que es el cuello, ¿verdad? Duros de cuello, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vosotros resistís, así como vuestros padres resistieron también, aún después que Dios los sacó de Egipto, y cómo ellos tuvieron que quedar postrados en el desierto por rebeldes, por desobedientes, por resistir a Moisés, por resistir la palabra de Dios, así también ustedes. Y por eso han sido también entregadores y matadores de el único Mesías, el Salvador. Y resistencia. Oyeron la verdad. Cristo probó que es el Mesías. Él, aún con sus parábolas, les hizo entender que sí. Y ellos se enojaban y se daban cuenta que a pesar de que el lenguaje era velado, podían entender que el Señor Jesús estaba hablando de ellos, ¿verdad? Y lo odiaron y lo crucificaron. ¿Por qué? Resistiendo la verdad, a sabiendas de que es el Hijo de Dios, a sabiendas que es el heredero, a sabiendas de que es el Mesías, ellos lo crucificaron. Sí es posible que los pecadores resistan a Dios, aun cuando la gracia de Dios está ahí frente a ellos. En Romanos, también el capítulo, miremos, Romanos, perdón, Segunda de Timoteo 3:8. Segunda de Timoteo 3:8. También hay un pasaje paralelo acá que nos habla de la resistencia a la verdad, a la palabra de Dios. En Primera de Timoteo, ¿verdad? O Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 3:8. Dice así. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Aquí tenemos los nombres de aquellos magos que también después que Moisés transformó su bastón en una culebra, ellos también hicieron lo mismo. Y imitaron a Moisés en algunas otras cosas, ¿verdad? Así como ellos resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Así pues, aquí tenemos la palabra dos veces de resistir. Así como en la antigüedad resistieron a Moisés, también estas personas, comenzando con el verso 1 de los tiempos peligrosos, que nos habla de gente religiosa que dice la palabra de Dios acá, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es solo pantomima, es solo un barniz religioso por encima, pero en realidad están resistiendo, conocen la palabra de Dios, pero no se arrepienten, no reciben a Cristo como Salvador personal. Es pura pantomima, puro emocionalismo, exhibicionismo, etcétera, pero en sus corazones
están resistiendo la gracia de Dios. Estaremos orando por ellos y todo, pero la lección de los calvinistas es la enseñanza de que no es posible resistir al Señor, pero sí es posible, sí es posible. Y aún nosotros como hijos de Dios, que el Señor nos libre, nos ayude para ser sumisos, obedientes, sujetos a Él, pero también podemos tener este espíritu de resistencia y de falta de sujeción a Él, ¿verdad? Lo cual es incorrecto y perjudicial. Muy bien, sigamos adelante. El calvinismo pues enseña que la gracia de Dios viene solamente a los electos. ¿Qué le parece? Ya más o menos está conectado, ¿verdad? Con la doctrina de expiación limitada, pero esa es la enseñanza de ellos, ¿verdad? Que esta gracia de Dios de salvar al pecador solamente es ofrecida de Dios a los electos, no a los que no lo son. Pero la gracia de Dios, dice la Biblia, que es para todos los hombres. Miremos lo que dice en Tito, capítulo 2, versos, creo que es el 11 en adelante. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos hombres? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. La gracia de Dios se ha extendido y manifestado a todas las personas, a todos los descendientes de Adán, a toda la raza pecadora. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? En Hebreos capítulo 2, Tito, Filemón, Hebreos, también capítulo 2, verso 9, también tenemos la misma aseveración. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué cosa más linda. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, que probaste la muerte por mí y por todos los pecadores. Amén. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando este mensaje de salvación, que todos los pecadores sepan que en Cristo hay salvación. Amén. Porque Él pagó el precio por todos los hombres. Gloria a Dios. Muy bien. El calvinismo, pues, además de que enseña que la gracia de Dios viene solamente para los electos y que esta gracia no puede ser resistida, pero ya miramos en la palabra de Dios que es todo lo contrario. También enseña, y como último punto de ellos, ¿verdad?, que vamos a estudiar esta noche, también enseña sobre la preservación de los santos. El hecho después de que el Hijo de Dios sea salvo hoy, mañana y por siempre, es porque ellos han sido elegidos incondicionalmente. Como Dios los eligió, Dios soberanamente los ha salvado sin ninguna respuesta de ellos. Entonces, a los que el Señor ha escogido así, pues ellos están por siempre salvos, ¿verdad?
Pero la palabra de Dios enseña que cada hijo de Dios es sellado con el Espíritu Santo después de haber oído y creído en la verdad. En Efesios capítulo 1, versos 13 al 14, es lo que dice, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Este sello del Señor, por supuesto, es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. En conclusión, con la soberanía de Dios, lo que queremos decir es que Dios rige en todas las cosas. En la elección, Dios escogió, Dios predestinó a aquellos que Él sabía anticipadamente, antes de la fundación del mundo, que Él sabía anticipadamente que aceptarían o recibirían a Jesucristo su Hijo como nuestro Salvador personal. Eso es lo que quiere decir lo que incluye la soberanía de Dios en la elección. Dios no está obligado a salvar a nadie. No está endeudado con nosotros. Nosotros somos los que estamos endeudados con Él, ¿verdad? Pero sin embargo, Él ha revelado en su palabra que Él escoge salvar a todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Qué maravilloso, ¿verdad? Él promete salvar a todo pecador. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una puerta amplia, abierta, que Él tiene para todo pecador que quiera recibir a Cristo como su Salvador personal. Amén. A pesar de no estar obligado a salvar a nadie. Pero eso es su gracia, que nos da lo que no merecemos. Amén. Y su misericordia es que no nos da lo que merecemos. Amén. Por supuesto que el hombre es responsable, el pecador es responsable de venir a Él en respuesta a su llamado para que se arrepienta y deposite fe en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 17, versos 30 es lo que el apóstol Pablo está diciéndole ahí en el Areópago de Atenas a todas estas personas que están con deseo siempre de oír algo nuevo, son los intelectuales, y el apóstol Pablo le dice acá, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. Dando fe a todos. Todo el que esté informado de que históricamente, bíblicamente, el Señor de veras vino, murió y resucitó de entre los muertos, su tumba está vacía, es para capacitar a todo pecador
para que responda positivamente y se dé cuenta que de veras Él es el Salvador, el Mesías, el Señor del universo, de cada uno de nosotros, y que puede salvarnos perpetuamente. Amén. Y estas cosas, pues, de la palabra de Dios son preciosas y no tenemos por qué estar creyendo lo que el calvinismo nos esté diciendo. Yo creo que esto lo que hace es causar confusión, turbación a nuestros hermanos. Ojalá mi hermano, mi hermana que me oye en la casa de Dios, si alguien viene con estas doctrinas, no le debemos de dar cabida en nuestras iglesias. Ellos van a querer llegar hasta el púlpito, querer dar lecciones sobre estas cosas que son completamente anti-escriturales. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Y el próximo domingo, la próxima lección va a ser, terminamos con el calvinismo y vamos a seguir con lo que se llama el armenianismo. Lo que este señor Jacobo Armenio enseñó, que son algunas cosas contrarias a lo que Mr. Calvino enseñó. Vamos a verlas comenzando el próximo domingo. Señor me lo bendiga. Buenas noches.